Muy bien. Entonces, vamos, hoy es el segundo día del estudio del quinto capítulo de la Bhagavad Gita, que se titula Karma Yoga, acción en conciencia de Krishna. Muy bien. Entonces hemos visto que el capítulo empieza por una pregunta de Arjuna. Capítulo 1, texto 1. Y Arjuna pregunta, la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿La inactividad o la actividad sin busca de los resultados fruitivos? La actividad es Jnana Yoga, o Krishna habla sobre Sankhya. Y la no actividad, o sea, el centrarse en el estudio de quién somos nosotros, o sea, profundizar el conocimiento sobre nosotros mismos y nuestra relación con el universo y también con la fuente de todo, con Dios, ¿vale? En diferentes escuelas, Dios es aceptado o como una energía, y eso estamos hablando de la filosofía Advaita, la filosofía de la no dualidad, o entonces como Dios, la persona suprema, que tiene una forma. Claro, los Advaitas dicen, si Dios tiene una forma, entonces él está limitado. Y alguien limitado no puede ser el Supremo, ¿vale? Este es un argumento, una concepción de Dios puramente material. En el sentido de que todas las formas que nosotros tenemos de experiencia en este mundo son limitadas por el tiempo y por el espacio. Pero cuando se habla de una forma espiritual, trascendental, es una forma que no está limitada por el tiempo y por el espacio, ¿vale? Entonces los advaitas, los no dualistas, ellos dicen de que Dios no puede tener algo que limita, que se limita a él mismo. Forma, limitación, ¿vale? Los advaitas, los dualistas dicen, Dios para ser Dios tiene que tener forma. Caso contrario, si no tuviera algo que la emanación de él tiene, si este mundo material es una emanación de Dios o del absoluto, si el absoluto no tiene algo, si la causa no tiene algo que el efecto tiene, entonces deja de ser el absoluto. Entonces Dios tiene que tener forma, el aspecto de forma y el aspecto de la no forma. Simultáneamente, ¿vale? Y este entonces es el proceso del Bhakti Yoga. Pero aquí Krishna, aunque Prabhupada traduz Karma Yoga como servicio devocional, técnicamente hablando, Krishna no está hablando aquí de servicio devocional. De hecho, Krishna está hablando de Karma Yoga, ¿vale? Y Karma Yoga es una persona que tiene una idea de que él no es el cuerpo, es un ser espiritual y que pertenece a la atmósfera espiritual. Y que él no va a quedar más completo o menos completo por el fruto de su esfuerzo. Ayer hablamos sobre este tema. O sea, que el sueldo al final del mes no va a completar el alma o a descompletar el alma. ¿Se entiende? O sea, a quedar más completo o menos completo.
los 2.000 euros al final del mes, los 1.000 euros al final del mes, los 5.000 euros al final del mes, o el 500.000 al final del mes, como los jugadores de fútbol, eso no va a cambiar la naturaleza del ser. El ser es Satchitananda, y el Karma Yoga entiende eso. Entiende, aunque intelectualmente, intenta practicar. ¿Vale? ¿Cómo practica? A través de desapegarse de los frutos. Desapegarse de los frutos no significa, ayer hablamos también, de que no quiere decir que uno coge ¿cómo se dice? El cheque, claro, hoy día el pagamento es hecho por transferencia, ¿verdad? Pero coge el cheque y va y lo echa a la basura o hace otra cosa cualquier. No, significa que ese dinero, ese resultado de su trabajo, él subordina o ¿cómo se dice? El resultado del trabajo se queda subordinado a su prioridad en la vida, que es la prioridad espiritual. ¿Vale? El autoconocimiento, la purificación, la búsqueda de Ananda, que en esencia somos todos nosotros, personas bienaventuradas. Es eso que él busca, ¿vale? A través de la purificación de los sentidos y a través del desapego de los resultados del trabajo, ¿vale? Muy bien. Entonces, hemos llegado al texto número 7. Solo para mencionar entonces, para los que están ahí del otro lado por la primera vez, la estructura del capítulo es el siguiente. Del texto 1 al 6, el Karma Yoga es igual, pero más fácil que Jnana Yoga. Del texto 7 al 16, hablando del capítulo 5, del texto 7 al 16, fijando la mente en el Atma, el Karma Yogi permanece libre del cautiverio. Del 17 al 26, fijando la mente en el Paramatma, el Karma Yogi alcanza la liberación. Y los textos 27 y 28 habla sobre Ashtanga Yoga, que será elaborada en el capítulo siguiente. Y el texto 29, el último, habla sobre Bhakti Yoga, que será expandido en los capítulos 7 a 12. ¿Vale? La estructura del... Entonces, Krishna va dando argumentos por qué Karma Yoga es más fácil que el Jnana Yoga. Porque Jnana Yoga conlleva siempre uno a retirarse a un monasterio, a llevar una vida de recluso, ¿vale? Sin contacto o muy poco contacto con los objetos de los sentidos, ¿vale? Y entonces uno va y practica, pero si el corazón, o sea, la conciencia, no está suficientemente purificada, cuando uno entra en la reclusión, no entra solo, entra con todas sus tendencias, externamente puede dejar muchas cosas atrás, pero las impresiones de esas cosas permanecen en su mente, en su conciencia. Y eso a su debido tiempo va a subir a la superficie. Y eso va a crear un desafío muy grande entre el ideal, lo que él está buscando en la vida, y su realidad interna. Y ahí va a ser una pelea dura, una lucha ardua, no para avanzar espiritualmente, bueno, también está ahí, pero principalmente para combatir o intentar anular los recuerdos que ha intentado dejar, ¿vale? Entonces, el Karma Yogi lo tiene más fácil, ¿por qué? Porque el Karma Yogi es una persona está más
es más cercana a la gente, o sea, transporta el yoga para toda su existencia, toda su vida. Mientras trabaja, mientras cuida de la familia, mientras estudia, mientras hace lo que sea necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos, él transporta con él esa idea de que yo soy un ser espiritual. Y en un nivel más avanzado de Karma Yoga, él entiende que yo soy una parte integrante de Dios. ¿Vale? Y todo este mundo material que yo veo y con quien yo intercambio, todo esto pertenece en última instancia, no pertenece a mí, sino que pertenece a la fuente, al absoluto, a Dios, a Krishna, ¿vale? A Ishvara. Muy bien, entonces él poco a poco va actuando, ¿no? Va trabajando, va ocupando los sentidos, y al ocupar los sentidos, la mente se disciplina. Hemos hablado también sobre la importancia de uno se mantener ocupado, ¿verdad? En su vida, tener algún proyecto de vida, algún desafío en su vida. ¿Para qué? Para salir de esa zona de confort que normalmente la mente le gusta acomodar. La mente planea una vida de confort, pero ella es la primera que nos agita. La mente proyecta un escenario de tranquilidad y de paz y de bienaventuranza en la no actividad, pero cuando seguimos los planos de la mente para la no actividad, el primero a agitar el barco es la mente. Principalmente la mente que no está suficientemente madura y serena y pacífica y realizada y conectada con los principios y valores espirituales, ¿vale? Entonces, cuando los sentidos están ocupados, la mente está más disciplinada, es más fácil. Uno se despierta por la mañana y sabe lo que tiene que hacer. Hoy voy a hacer esto. Y la mente se fija en los planos, a corto o medio plazo. Y eso da una serenidad muy grande que la persona que no está físicamente ocupada, uno puede decir, no estoy ocupado debido a las circunstancias. Está bien, hoy día no es fácil. Hoy día la competencia es tan grande que realmente para conseguir trabajo, principalmente un trabajo digno, ¿verdad? O sea, cualquier trabajo no puede conseguir un trabajo digno. O sea, como que por veces es difícil, ¿verdad? Es difícil conseguir. Pero vamos, que hay muchas actividades que uno puede hacer beneficiando a los demás. Y si uno ve esa actividad conectada con su percepción de que es un ser espiritual, ese es Karma Yoga también. Por ejemplo, hacer voluntariado. Cuando uno no tiene un trabajo, pues juntas a una dinámica de voluntariado, una dinámica de ayudar a los demás. ¿Sabes? Una cosa cualquiera, pero hacer, ¿no? Se explica, ya está confirmado. Se explica de que cuando uno está pasando dificultades financieras, la primera cosa que debe hacer es dar. Parece un poco como que opuesto, ¿verdad? Estoy pasando dificultades financieras, tengo que mantener lo que yo tengo, caso contrario me quedo con menos todavía. Pero dar no significa solo dar dinero. La persona puede dar su tiempo, puede dar su atención, puede dar su cariño, puede dar su tolerancia, puede dar su ejemplo a los demás. Esa es una forma de dar también. Y cuando nosotros, desde nuestro interno, vemos que los demás también son seres espirituales y que estamos ayudando a la persona a descubrir también, con nuestro ejemplo, con nuestra atención y demás, a descubrir también que hay una realidad superior a la mente y al cuerpo, entonces, eso también es Karma Yoga. Eso también es actividad beneficiando a los demás y no esperando los frutos de los resultados. Ahí ni siquiera hay intercambio de dinero, ¿verdad? Ya simplemente, ¿no?
el estar atenciosamente con los demás, ayudando, esto y aquello. Entonces, es importante. Los sentidos están ocupados, es más fácil la mente estar ocupada. De los dos, es más fácil primero disciplinar los sentidos. La mente es más turbulenta. Es más turbulenta. Muy bien. Entonces, continuando, ¿a dónde hemos dejado ayer? Dejamos en el texto 7. Sí. El capítulo 3. 5. Al 5. Amigo, 5. Amigo de los 6 ojos. Texto. ¿Eh? Texto. Texto 7, ¿verdad? Sí. 7. 7, sí. Y mire, el texto 6 habla precisamente sobre ese tema. La persona que intenta renunciar a la actividad. Porque ¿qué es? ¿Renuncio a la actividad o renuncio al fruto mientras actúo? ¿Vale? Esa es la duda de Arjuna. ¿Vale? Y Krishna en el texto 6 dice, si vas a renunciar a la actividad, vas a encontrar dukkha, un esfuerzo muy intenso para mantener el equilibrio. ¿Vale? Este es el texto 6. Ahora vamos a ver el texto 7. No, el texto 7 hemos leído también. El texto 7 lo hemos leído o no? ¿Verdad? Creo que no. No, vale. Entonces vamos. Yoga yukto vishuddhatma vichitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvamapi nalipyate. Traducción. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. Es querida por todos y todos son queridos por él. Eso es interesante, ¿verdad? O sea, es una persona que es una persona que es del mundo, ¿verdad? Es una persona que está activa. Por eso en clases anteriores se dice que el yogi, o el karma yogi en este caso, es el mejor activista social. ¿Por qué? Porque él realmente a través de su esfuerzo intenta mejorar la calidad de vida de las personas. A través de su esfuerzo, a través de sus instrucciones, a través de su vida. Entonces es el activista social. Entonces él es muy querido por todos y todos le son queridos. Esto recuerda mucho, dentro de nuestra tradición, los 6 Goswamis de Vrindavan. Hay 8 estrofas, 8 versos que glorifican las actividades de los 6 Goswamis que vivían en Vrindavan. Y estos 8 versos han sido escritos por Srinivas Acharya. Y él dice que, ahí decía, Dira Dira Jana Priyo Priyakaro. Dice, hay una línea desde que los 6 Goswamis son queridos por los Diras, por las personas sobrias, y también por los Adiras, las personas que no son sobrias, las personas que son muy agitadas y tal. Entonces, recuerdo, siempre que leo este texto me recuerda mucho los 6 Goswamis. Y todos estaban muy, o sea que todos eran muy queridos por... ahí te va a hablar. Ahí está afligido. Abre la puerta, quiero entrar para el estudio del 5º capítulo. Ashok, vives muy lejos. Vivo en Vilasar de Mar, que está el pueblo anterior a Mataró. En un pueblo antes, claro, yo paso por ahí muchas veces cuando voy a distribuir libros a Mataró, claro. Vives ahí, ¿eh? Sí, desde junio. Muy bien. Bueno. Mire, Elías está veniendo al programa espiritual por la mañana, ¿verdad? Sí.
a las 6, ¿no? Tú llegas aquí a las 6. 5:30. 5:30 llegas, ¿no? Fíjate. Y medita aquí con nosotros, ¿no? Dice Mantra Hare Krishna. ¿No? Claro, tuvimos un poquito mejor. Y ya me parece más difícil para ti. El karma, el karma yogi ve que todos hacen parte de una gran familia. Todos somos una gran familia. Y el sectarismo se crea debido a esa mentalidad materialista de que somos separados. Somos separados uno de los demás. Y como somos separados uno de los demás, pues somos competidores. ¿Dices competidores? Uh-huh. Competidores uno de los demás. ¿Vale? Pero el karma yogi ya ve que todo el mundo es una familia. No solamente seres humanos, todos los seres vivos son una familia. Porque todos los seres vivos son unidades de conciencia en esencia. Y esa unidad de conciencia es igual en todos los cuerpos. Es espiritual. Entonces, tú en esa base y las personas se quedan muy satisfechas con la energía que el karma yogi transporta. Y de una forma natural también lo bueno que ellos tienen también saben, ¿verdad? Lo bueno que ellos tienen saben. O sea que el karma yogi y el jnana yogi, esto es muy interesante. El karma yogi y el jnana yogi, una de las diferencias es que el jnana yogi intenta autoperfeccionarse por su cuenta. Y el karma yogi, el jnana yogi, ¿verdad? El karma yogi intenta autoperfeccionarse perfeccionando el conjunto de los seres. O sea que su perfección reside en la perfección de los demás. Mientras el jnana yogi vive un poquitín más autocentrado, ¿verdad? La introspección, la meditación y todo más. Aunque lleva al mismo camino, Krishna explica eso en los principios, los primeros textos del 5º capítulo, explica eso de que ambos son diferentes prácticas, pero en última instancia llevan los dos a la liberación. Y solo una persona con poca madurez espiritual ve alguna diferencia entre los dos caminos, ¿vale? Pero un camino es más de la reclusión, de la autoperfección individual, y otro es buscar también la perfección de los demás. Y ahí reside la perfección del karma yogi. Ver que los demás también están reconociendo su naturaleza espiritual. No solamente el karma yogi, esa es más una característica incluso del bhakti yogi. El bhakti yogi busca su propia satisfacción sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Todo lo que ve, todas las... o sea, que el bhakti más avanzado que el karma, el bhakti no busca, o sea, cuando entra en una situación, si hay alguna cosa que no está siendo hecha, no apunta defectos. Ve como una oportunidad para servir en una situación que no está cubierta. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, entra en una situación, un conjunto, un espacio y todo más. Si hay algo que no está siendo negligenciado, el yogi no va y no apunta los defectos. Y, mira, no hace esto. No. Él ve, como no están haciendo, como de una otra manera la cosa no está haciendo, aquí tengo yo una oportunidad para poder servir este proyecto, para poder servir en la familia, para poder servir en la sociedad, para poder servir en cualquier circunstancia. Entonces el yogi busca el servicio. Y con esta actitud de buscar el servicio y de servir a los demás, con esta actitud de servicio,
la capacidad de servicio de los demás también es invocada. También es invocada. Entonces hay una relación no de explotación que puedo sacar de esta persona, sino una relación de servicio. Y esta relación de servicio es, como se dice, es la base del amor. Porque sin servicio ni respeto no puede haber amor. ¿Verdad? Hoy día los padres buscan el amor de los hijos. Buscan el amor de los hijos. Pero se olvidan de imponer respeto también. Entonces, antes de buscar el amor de los hijos, primero es hacer con que los hijos respeten a los padres. Cuando los hijos respetan a los padres, a partir de ahí puede desarrollarse amor. Caso contrario, si el padre o si los padres quieren invocar el amor a los hijos sin darse al respeto, se pierden las dos cosas. Se pierde el respeto y el amor. This in English. The parents, nowadays they are trying to get the love from their children, but sometimes they forget to get the respect from them, make themselves respectful. Make themselves respect. And so in being anxious to get the love of the children without themselves impose the respect, then they can lose the two things. They lose the love of the children and they lose the respect of the children. Or vice versa. First of all, they lose the respect of the children and then they lose the love of the children. But if one gets the respect, then love is a healthy platform to get love also. First of all, respect. Through service, through respect. Respect should be there. Entonces, estamos en el texto 7. Y el Karma Yogi más maduro, ya llegando al Bhakti Yogi, bueno, Prabhupada aquí directamente no entra mucho en cuestiones técnicas. Él va directamente al Bhakti Yogi porque entiende que el Karma Yogi de una forma natural llevará al Bhakti Yogi. Entonces él entra directo en Bhakti Yogi. Entonces el Bhakti Yogi es una persona que ve por su propia experiencia, ve que cuando uno está conectado con Krishna, uno está bien situado. Está bien situado. Y cuando uno no está conectado con Krishna, uno no está protegido. No se siente protegido. No se siente equilibrado. Entonces, basado en su propia experiencia, él intenta compartir con los demás también esa esencia de la espiritualidad. Que hay que conectarse con Dios. Hay que conectarse con Dios. Con la fuente, aunque la persona no quiere usar la palabra Dios, ¿verdad? Hoy día la gente, Dios, yo tengo la mía. Aunque no puede decir con la fuente, ¿no? Con la fuente, con el Supremo, con la trascendencia. Bueno, así. Entonces, con Ishvara también se puede decir Ishvara. Es una cosa más mística. Muy bien, entonces, continuando, textos 8 y 9. Neva kinchit karomiti yokto manyate tattvavit pashyam shrivam sprisham jigran ashnangacham swapam swasam pralapam visrijam grinam nimisham api indriyarteshu vartanta iti dharayam. Traducción. No sé a quién me toca. Una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí
que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que sólo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Muy bien. Mira, aquí se puede hacer dos acercamientos a este texto, que es un texto muy importante. El acercamiento científico y el acercamiento filosófico, ¿vale? Lo científico de que hay muchas cosas dentro de... todas las cosas que nos hacemos con el cuerpo, casi todas ellas son bastante inconscientes, están más allá de nuestra verdad. Por ejemplo, tenemos el caso en particular de este, ¿cómo se dice? Apnea del sueño. ¿Cómo se dice? Apnea. Apnea, ¿no? O sea, que uno se va a dormir y el cuerpo se olvida de respirar y puede, ¿verdad? Muchos de ellos tienen que poner, cuando van a dormir, tienen que poner una máscara de oxígeno, ¿verdad? Para poner, ¿verdad? O sea, que la persona quiere respirar, pero el cuerpo se olvida. Y entonces, ¿verdad? Es como que, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, el batir del corazón, o sea, es una cosa que, ¿sabes? Nosotros no estamos ahí pendientes, ¿verdad? Ahora el corazón bate otra vez y otra vez. No estamos pendientes en eso, ¿verdad? Porque no... O sea, nosotros respiramos también de una forma, o sea, normalmente respiramos de una forma que ni nos apercebimos de eso. Cuando estamos durmiendo respiramos igual, y no nos apercebimos de eso. Es una cosa automática más allá de nuestra, una cosa física, que está más allá de nuestro control. Y por ejemplo, nosotros vemos, incluso a una cierta edad, que hay personas que tienen una deficiencia, se llama la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Y que simplemente no pueden controlar, ¿verdad? O sea, cosas que no pueden controlar en términos científicos. O sea, la persona está ahí, está hablando y todo más, pero está con su mano y por veces intenta así y tal, pero la mano continúa, ¿sabes? Porque, bueno, realmente está más allá de su control, no puede, ¿verdad? Entonces, o sea que en realidad, más allá, si estamos o no estamos conscientes, el cuerpo tiene sus funciones naturales, que nosotros simplemente, ¿no? Por ejemplo, el estómago, ponemos el alimento al estómago y el estómago digiere. Y solo notamos que el estómago está digeriendo cuando la digestión no acontece, ¿verdad? Cuando tenemos una mala digestión ahí, notamos que el estómago tiene una cosa adentro que no está funcionando bien, ¿verdad? Caso contrario, si el alimento es suave, si el alimento se cayó bien, si estamos en un buen ambiente, comiendo y tal, y hablando, y con amigos, no sé qué, la digestión se hace muy bien. Ese era uno de las cosas que uno debe hacer o por lo menos que no debe hacer es, cuando está comiendo, no hablar de problemas. Porque si uno habla de problemas, después del alimento entra en el estómago y no es bueno. Debe estar en un ambiente, ni siquiera hablar de filosofía. Cosas muy que exigen mucha, ¿sabes? Mucha atención o mucha presión o mucha profundidad del tema. O sea, lo mejor no tener una conversación ligera y tal, suave, amable, o por lo menos uno está solo, escuchar música espiritual, mantras o una clase relajada, ¿no? ¿Para qué? Para que el alimento entre, el estómago está relajado y bueno, de una forma natural la digestión se haga bien, ¿vale? Entonces, o sea, nosotros solo notamos que el cuerpo, las funciones del cuerpo cuando ellas tienen dificultades en actuar, ¿verdad? Cuando el hígado o la vesícula o la apendicitis está con problemas, ahí da un fuerte esticón, ¿verdad? Y gente, esto es un problema. Caso contrario, ni siquiera sabemos que existe, ¿verdad? O sea, está ahí, pero no lo percibimos, ¿vale? Esto en términos en términos de la ciencia, de la anatomía del cuerpo, del físico, ¿vale? Y en términos de filosofía, mira, tenemos aquí un esquema aquí muy interesante.
La pregunta sería, ¿quién es el que actúa realmente? ¿No? Porque Krishna aquí dice, mientras nosotros vemos, miramos, caminamos, esto, evacuamos estas cosas, o sea, el karma yogi ve que no hace nada. ¿No? Y entonces, bueno, Krishna en este verso habla sobre algunos sentidos que son adquisición de sentido y otros sentidos que son de trabajo. ¿Vale? Caminando sobre las piernas, que es el trabajo, el ánus y locomoción de trabajo también, la voz también es un sentido de trabajo, los brazos también un sentido de trabajo y el genital también es un sentido de trabajo. Pues tiene un sentido de adquisición de conocimiento, todos lo sabemos, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el tacto. ¿No? Y entonces, ¿el alma actúa o no actúa? ¿Qué dirían ustedes? ¿El alma actúa o no actúa? No actúa. A choque está aí diciendo. Estoy llamando a choque, ¿no? Porque es más fácil para mí. ¿Quién diría más? The living entity acts or don't act? Acts? Okay, acts. No actúa, actúa. ¿Qué más se podría decir? Sí, actúa. ¿Actúa? Sí, como que Krishna está ahí para un alma que es el que hace funcionar todo, porque si no, ¿cómo funciona? O sea... Ok. Dime. Vale, está bien. Actúa en conjunto sancionado por el Paramatma, también es una tercera versión. ¿Qué más se podría decir? Van pensando ahí en casa también, ¿eh? As I understand, living entity can just desire. Okay. This is his action, like he just desire, and Paramatma look at material like gunas, and he can like work, yes. Okay. Melódia. ¿Tú qué dirías? Traducirlo un poco. ¿Ah? Perdón. Puedes traducir un poco al castellano, Ah, sí. porque no se siente bien. Que una forma de actuar es el deseo y que el Paramatma que está junto a la entidad vivente huele el deseo y hace el mecanismo material para que las cosas se lleven a cabo. ¿Tú qué dirías, Elías? Yo diría que sí. ¿Actúa el alma, el ser actúa así? Sí. Ok, actúa. Mateus, ¿tú qué dirías? Bueno, ¿Sí o no? No Ahí lo sí. sé, sí o no, no existe, porque para mí, como que el alma está ahí dentro, tiene una función, no sé qué se ha dicho una cosa así, que hace parte de esta misma función, son dos cosas que están juntas aquí, que están dentro, entonces para mí actúa. A consecuencia del cuerpo, digamos, o sea, de los sentidos, de todas las funciones, digamos. Para mí, digamos, tiene una participación, digamos. Muy bien, gracias. Entonces, mira, vamos aquí a ver el ejemplo. A lo mejor no es así, pero bueno. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Cuando un criminoso, ¿se dice un criminoso? Criminal, ¿no? Un criminal. Cuando un criminal es colocado en la cárcel, ¿vale? Cuando es puesto en la cárcel. Vamos anterior, ¿eh? Hay un otro ejemplo aquí, ¿vale? Mira, no son mis ejemplos, ¿eh? Para que sepa. Yo voy a sacar un devoto que se llama Chaitanya Chandra, que es un devoto muy bueno. Mira, cuando estamos cortando un árbol, ¿vale? Cuando estamos cortando un árbol, la hacha es la causa instrumental, ¿vale? An axe. When you are cutting a tree, the axe is the instrumental cause. La causa instrumental, ¿vale? Y ¿cómo se dice? El hombre, el que está, el leñador, ¿no? El leñador es la causa inicial, ¿vale? Es la causa inicial, ¿vale? Tenemos entonces la causa inicial, el leñador, y la causa instrumental es
la hacha, ¿vale? Entonces, eso lleva a la acción de cortar el árbol, ¿vale? Entonces aquí tenemos una dualidad, tenemos la causa inicial y la causa instrumental, ¿vale? El instrumento por el cual va. Ahora yendo un poquitín en lo que ha dicho Malodia y también lo que ha dicho Prema Mala, ¿no? Así, vamos aquí a ver otro ejemplo. Cuando un criminal es colocado en la cárcel, la policía es la causa instrumental. The police, when a person goes to jail, the police is the instrumental cause. Okay? Like the X in the former example. La policía es la causa instrumental. El juez es la causa que sanciona. Es el sancionador. El que sanciona. Sí, el que da la sanción. Sancionador. Sancionador, el juez, ¿vale? El criminal es la causa inicial. ¿Vale? El criminal es la causa inicial. Muy bien, entonces tenemos aquí ya la causa instrumental, que es la policía, el juez es la causa que sanciona y el criminal es la causa inicial. O sea, el criminal actúa, ¿vale? A partir de ahí, todas las consecuencias de sus actos están más allá de su control, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, mejor dicho, una persona actúa de una forma criminosa, ¿vale? Cuando es cogido, cuando es pillado, a partir de ahí deja de tener libertad sobre sus acciones. Pero para llegar a esa plataforma de ser pillado por la policía, tuvo que hacer algo, ¿vale? Y ese algo inicialmente es la persona, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿cuánto tiempo va a quedar en la cárcel? ¿O cuánto tiempo va a ser investigado por la policía? ¿Cuánto tiempo va a estar delante del juez y todo más? Eso está más allá de su control, ¿vale? Por eso se explica de que una historia muy bonita de Dhritarashtra. ¿Se acuerdan de Dhritarashtra? Dhritarashtra era el rey ciego, tío de los Pándavas y hijo de los Kurus, ¿verdad? Y su hermano Vidura lo estaba aconsejando, por favor, da el reino a quien pertenece. El reino pertenece a los Pándavas, dalos, tú estás usurpando, estás robando, ¿no? Y a una cierta altura Dhritarashtra dijo, yo no tengo poder, lo que el destino quiera se va a cumplir, yo no tengo poder ninguno sobre esta situación. Y Vidura le dijo, tú no tienes control sobre el destino, pero tienes control sobre las acciones presentes. Y te estoy hablando y apelando a que controles tus acciones presentes y devuelvas el reino a los Pándavas. O sea que Dhritarashtra quería excusarse diciendo el problema es del destino. Pero Vidura dijo, no, es tu responsabilidad presente de cómo quieres crear tu próximo destino, ¿vale? O sea, tenemos siempre, incluso, yes. You know the story of Vidura and Dhritarashtra. They were talking. Vidura was advising him not to give back the kingdom to the Pandavas, and Dhritarashtra was saying, I cannot control destiny. Destiny is too strong. So if things happen, if the direction is to war, I cannot stop it. And then Vidura said, no, destiny you cannot control, that's true. But you can control the present actions. And I'm telling you now,
you give back the kingdom to the Pandavas. Entonces, nosotros el destino no lo podemos controlar, efectivamente no. Lo que viene, bien, y al momento que le apetezca, ¿verdad? Pero sí que podemos reaccionar perante los resultados de nuestro destino. Y es en ese sentido. O sea, aquí volviendo al tema del criminal. El criminal es pillado por la policía y a partir de ahí ya no depende de Dios. Ya no depende de Dios, ¿vale? Más allá, o sea, ¿vale? Es una acción así. Entonces, mira, aquí comparando este tema de la policía, el juez, el criminal, entonces nosotros tenemos aquí que la naturaleza material es la causa instrumental, ¿vale? Tal como el leñador tiene la hacha, que es la causa instrumental. Entonces, la naturaleza material es la causa instrumental, ¿vale? Naturaleza material. La superalma o el paramatma es el juez, el que sanciona, ¿vale? El sanciona, muy bien o no muy bien, ¿vale? Y el alma es la causa inicial. Vamos a poner esto un poquitín más práctico. La persona entra en contacto con unos objetos de los sentidos, ¿vale? La persona entra en contacto con los objetos de los sentidos. Y después de ese contacto con los objetos de los sentidos, existen entonces, de parte del, y como decía Valodia, existen entonces unos deseos, unas intenciones en relación con los objetos de los sentidos, ¿vale? Son los sentidos y la persona que observa desarrolla unos pensamientos, sentimientos y deseos en relación con esos objetos particulares, ¿vale? La superalma, que está situada en el corazón, muy cerquita del alma, vuela los pensamientos, sentimientos y deseos del alma. ¿Vale? Muy bien. Y sanciona. Aprueba. Y entonces cuando aprueba, activa la naturaleza material. La naturaleza material es activada, ¿vale? La naturaleza material es activada. Y cuando la naturaleza material es activada, entonces existe lo que se llama la gratificación de los sentidos, ¿vale? Entonces, cuando se dice que el alma no es el ejecutor, quiere decir que el alma no es el ejecutor plenamente independiente, ¿vale? O sea que hay muchos otros factores, y eso va a ser mencionado también en el capítulo 18, que hay muchos otros factores en la acción, y una de ellas es, y la causa inicial, es del Atma, es del ser vivo, ¿vale? Que activa eso. Entonces, o sea, por eso él es responsable. O sea, cuando nosotros decimos los Vedas están dirigidos al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de elegir seguir los Vedas o no seguir los Vedas. Es su opción, ¿vale? Es su opción. Los Vedas están dirigidos al ser humano. Porque si el ser humano, si el alma no tuviera independencia, no tuviera capacidad de elección, ¿para qué serviría la instrucción de los Vedas? ¿Verdad? No serviría para nada. Los Vedas están dirigidos al ser humano porque el alma en ese cuerpo como humano tiene esa capacidad, tiene los instrumentos necesarios para poder elegir en un determinado momento, para aquí o para allá. ¿Vale? Por eso no puede decir, bueno, si yo no actúo, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Verdad? O sea, no es, ¿no? Si yo no actúo, ¿por qué? O sea, si yo no soy el ejecutor de la actividad, ¿por qué tengo yo que sufrir? Que pague el pato la naturaleza material,
que paga el pato Dios. Yo no tengo nada que ver con esto, pero no es Dios que sufre. La naturaleza material tampoco. Soy yo que experimento el sukha y el dukkha de mi vida. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que nosotros somos responsables. Y los Vedas dicen, tú eres responsable de tus acciones. Pero hay una otra alternativa. Hay una alternativa de la vida regulada, de la vida espiritual para que fortifiques tu intelecto, tu poder de discernimiento y conectes ese poder de discernimiento con los valores espirituales eternos. Entonces, esa es la acción. No entendí el alma que tiene opciones de decidir, no entendí, o sea, una parcialidad. Sí, el alma tiene en la forma de vida humana, tiene la capacidad de elegir una situación u otra, porque tiene los instrumentos capaces para poder elegir, cosa que, por ejemplo, el animal no puede. El animal actúa como un animal y no puede actuar de otra manera diferente. El ser humano sí que puede actuar. Porque el alma de un animal es diferente de un animal humano. No, el alma, o sea, naturaleza es igual. Lo que pasa es que los instrumentos que el alma tiene en ese momento son superiores o inferiores. Por ejemplo, la inteligencia de un animal, la inteligencia del ser humano es diferente, o debería ser diferente. ¿No? Tengo una pregunta entonces. Dime, sí. Porque yo al decir que no es el alma el que actúa, es porque entiendo que por encima del alma hay como, digamos, la ignorancia, ¿no? Yo lo visualizo como que el alma es limpia y algo que envuelve al alma es el que carga la ignorancia. Sí. Cuanto más el alma esté cubierta por la ignorancia, menos capacidad tiene de elegir. Eso es un hecho. Pero el alma no está pura, el alma está contaminada por la ignorancia. El alma es pura. La ignorancia no le toca. Lo que pasa es que es cubierta, pero el alma es siempre pura. El alma es siempre Satchidananda. ¿Vale? Entonces, el que, por ejemplo, el ladrón cuando roba, no es su alma la que hace la acción de robar, sino su envoltorio, ¿no? Sí, su envoltorio define bastante, pero su envoltorio existe porque el alma existe. El alma es siempre la causa. Por ejemplo, yo tengo una cierta mente, ¿cierto? Un cierto tipo de mente, y la mente me dirige hacia una cierta situación. Las tendencias, ¿verdad? Y entonces, pero me compete a mí. ¿Sabes? Sí, esa parte ¿vale? me entendí, sí. Ahora, cuando es como una cosa compulsoria y todo más, pero mesmo para una situación compulsoria hay siempre remedio, hay siempre medicina, hay siempre remedio para eso. ¿Vale? Pero definitivamente está, o sea, cuando la programación mental es muy fuerte en el sentido de robar o de echar fuego en la floresta o otras cosas, ¿verdad? Entonces, menos capacidad tiene, pero aún así siempre tiene. El ser siempre tiene. Cuando se habla de condicionamiento significa que alguien está condicionado, y ese alguien es responsable del ser. Está condicionado, cuando se dice condicionado significa que el alma busca en este mundo muchas maneras para ser feliz, cuando ella realmente ya es feliz. Un ser espiritual no condicionado, aunque esté en el mundo material, no busca muchas maneras para ser feliz. No depende de las condiciones externas de él mismo, ¿vale? Entonces es verdad que una persona, cuanto más cubierta por la ignorancia, aunque la ignorancia no afecta específicamente al alma porque ella es siempre pura, Satchidananda, aún así está cubierta, tal como una luz blanca puede estar cubierta por un invólucro rojo o verde o negro, ¿vale? No. Pero siempre tiene la posibilidad, aunque disminuye, siempre tiene la posibilidad. Si no tuviera la posibilidad, las escrituras no tenían ningún sentido. No tenían ningún sentido. Las leyes no tenían ningún sentido.
¿verdad? Si no tuviera ninguna cruz, ¿para qué va a castigar al hombre que robó? Ah, yo soy así, es compulsorio. No, amigo, es compulsorio, pero aún así usted tiene que curvar, ¿no? Tiene que cuidar con ese cosa, no puede ser así. Entonces va a tener una otra perspectiva de su acción, va a tener una reacción. Y esa reacción es buena. ¿Por qué? Porque queda registrado en su mente de que robar es malo. ¿Por qué? Porque a una cierta altura he sido castigado. De una u otra manera he sido castigado. Entonces, queda la idea. ¿Vale? ¿Está bien? Choca. Entonces vamos a pasar al texto número 10. Hoy vamos un poquito más despacio, ¿eh? Brahmani adhaya karmani sangantyakpa karotiya lipyate nasapapena padma patram evam vasa. Traducción. Mateo. Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. ¿Vale? O sea, la hoja del loto está hecha de tal manera que cuando una partícula de agua, o sea, cuando una gotita de agua cae en la pétala del loto, inmediatamente no se retiene ahí. Entonces, de igual manera también el karma yogi es la persona cuya intención no es tenerse él mismo como centro de la actividad. O sea, el problema no es la acción en sí. El problema es la intención que está por detrás de la acción. Si la intención que está por detrás de la acción es de uno perfeccionarse espiritualmente o tener un soporte a través del fruto del trabajo, tener un soporte para una vida equilibrada, porque este mundo material ya es bastante problemático. Entonces, hay que haber un soporte, un equilibrio en la vida para que podamos a partir de ahí pensar en algo superior, ¿verdad? Entonces, si vemos el fruto del trabajo como un soporte para nuestra introspección en la espiritualidad, nuestro profundizar en la espiritualidad, entonces esa es una intención correcta. ¿Por qué? Porque es una intención que va dirigida hacia el autoconocimiento, hacia la liberación de los factores que son ajenos al alma. El alma es, de nuevo, Satchidananda, pero este mundo material, el alma no experimenta eso. El alma experimenta justamente un ambiente asat, temporal, un ambiente achit, sin conocimiento, y un ambiente Ananda, un ambiente donde no hay propiamente felicidad, o sea, la que llena verdaderamente el corazón, ¿verdad? Entonces, todo el esfuerzo que hay en el sentido del alma, o sea, descubrir en toda su gloria esos elementos que nosotros ya somos, eso no es manchado por la actividad pecaminosa. La persona actúa y todo más, pero no recibe karma, ¿sabes? No recibe karma. Esto viene un poco en relación con un argumento que Arjuna daba en el primer capítulo del Bhagavad Gita, que decía que ¿cómo yo voy a actuar y combatir y pelear contra mis hermanos? Voy a estar afectado por reacciones pecaminosas ilimitadas, ¿verdad? Esos son argumentos que Arjuna daba para no cumplir su deber, ¿verdad? Y Krishna una y otra vez en estos capítulos primeros
¿vale? Siempre diciendo, no, o sea, si tú no cumples tu deber, ahí sí que tendrás reacciones desfavorables. Pero actuando con tu deber y desapegado de los frutos del trabajo, ahí tú vas poco a poco descubriendo tu propia identidad, vas situando cada vez más en tu propia gloria como ser espiritual, ¿vale? Entonces, es una analogía muy bonita aquí Krishna da. Mira, otro argumento también aquí en el siguiente verso, y a lo mejor ya nos quedaremos por aquí. Kayena manasa buddhya kevalaya indriyayrapi yogina karma kurvanti sangam kyatvatma shudhaye. Prima de tocar. ¿Ese es 10? Es el 11 ya. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos únicamente con el fin de purificarse. Otro, ¿cómo se dice? Otro estímulo del karma yogi es purificar su existencia. ¿Qué significa purificar su existencia? Purificar su existencia significa elevar su nivel de pensar, sentir y desear. ¿Ah? Elevar el nivel de pensar, sentir y desear. Dirigirlo hacia la espiritualidad. Esa es la purificación de la conciencia, la purificación de la existencia. De hecho, o sea, lo que separa el ideal, lo que nosotros leemos en los libros, y nuestra realidad, lo que separa reside en nuestro estado mental, en cómo está nuestro psique. Y todo el proceso de yoga está hecho justamente para limpiar de todos esos falsos conceptos, de todos esos automatismos que llevan consciente e inconscientemente hacia el exterior. O sea, la mente va siempre dirigida al exterior, ¿verdad? ¿Cómo puedo sacar placer de esto? ¿Cómo puedo sacar placer de aquello? ¿Cómo puedo esto y aquello? ¿No? Es como un automatismo. Y uno no se da cuenta, pero la cosa va siempre. Entonces, la purificación de la existencia significa que uno va cambiando poco a poco a interno. Buscar ese placer adentro, buscar esa tranquilidad adentro, buscar esa satisfacción conectándose con ambiente espiritual, con asociación espiritual, con lectura espiritual, con sonidos espirituales, con mantra. En nuestra tradición nosotros enfatizamos mucho el mantra Hare Krishna. Aunque un día despertemos y no tenemos ganas de nada, pero no lo hace simplemente porque sabemos que es bueno. Aunque no se levante, no tengo ganas de nada, ni siquiera salir de la cama. Entonces cuando uno se despierta, las ganas que tiene es mirar el Facebook, ¿no? El Facebook, entonces era un de estos filmes, de estos cinemas, ¿no? El ordenador está ahí así, ¿no? Pero si uno cambia, ¿no? Uno tolera esa tendencia y dirige a lo que es la esencia, entonces uno ve que wow, que bien que me siento ahora, ¿no? Me siento más estimulado, más positivo, más fresco, más animado para la vida, ¿verdad? Y cuando se deja llevar así por así por las inclinaciones de la mente y tal, llega al final es como cuando la persona está mirando la televisión y duerme, y ya al final aparece ¿sabes? Se acabó el programa, ¿sabes? Claro, hoy día la televisión funciona 24 horas, pero antes era así, ¿no? No estaba ahí, se acostaba y de repente despertaba a las 11 a la medianoche y se acabó, ¿no? Entonces más o menos como el resultado también
de la mente materialista, ¿verdad? Llegan a cierta altura, hace unos siglos, dictamen de la mente y el resultado es no hay nada definido, ¿verdad? Está todo muy confuso. Entonces es por ahí. Entonces, bueno, sin enfatizar muy lo negativo, porque la idea no es enfatizar lo negativo, la idea es, lo negativo ya sabemos, lo que ya somos personas ya maduras, la idea es enfatizar el positivo, de alternativas para uno poder así estar bien en la vida, mejorar su calidad de vida, básicamente. Ok, nos quedamos por aquí hoy. Quedamos entonces en el texto número 12, ¿vale? Muy bien. Shila Prabhupada aquí. Vamos ahí a